Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo live de Simmons. En esta oportunidad vamos a hablar de los mitos y verdades sobre las alergias y las enfermedades respiratorias en la etapa de la guagua. ¿Ya? Le damos la bienvenida a las personas que se van conectando. Les recuerdo que esta vez vamos a hablar con la pediatra Daniela Castro y vamos a hablar para que vayan preparando sus preguntas sobre los mitos y verdades sobre las alergias enfermedades respiratorias, perdón, y alergias en las guaguas, ¿ya? Vamos a esperar un par de segunditos más para esperar a la doctora, para invitar a la doctora que se pueda unir con nosotros y le podamos ir haciendo las preguntitas de a poco. Bienvenido a las personas que se siguen sumando a este live. Y voy a enviarle la invitación entonces a la doctora, en este caso, pediatra Daniela Castro. Ahí estamos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Qué bueno. Mira, estamos entonces un día más en live para hablar esta vez entonces de las alergias y las enfermedades respiratorias en las guaguas. Te doy el pase para que puedas hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy y de las cositas que te pueden ir preguntando también. Súper. Bueno, primero, gracias a Simons por la invitación. Me presento para los que no me conocen y que ya se están conectando. Mi nombre es Daniela Castro, soy pediatra. Actualmente dedicada a una atención más integral, con más tiempo, más dedicación a los pacientes de 0 a 15 años. Así que este es un tema que encuentro muy, muy interesante, donde hay muchos datos que puedo entregar. Así que, bueno, y también contarles que quizás se han ido dando cuenta que las enfermedades alérgicas han ido aumentando. No se sabe bien por qué, probablemente por ciertos factores ambientales, pero sí las alergias en general han ido aumentando. También hay más detección, hay más herramientas, más exámenes que se pueden realizar. Así que es un tema súper, súper bueno que toquemos. Y por otro lado, en cuanto a las enfermedades respiratorias, estamos viviendo un pic importante de enfermedades respiratorias, donde hay una gran circulación de virus respiratorios, así que también es un tema donde tenemos harto que poder conversar y aclarar. Súper. Entonces, mira, voy a comenzar con las primeras preguntas que nos están llegando. También Ya, le decimos a los papás que preparen sus preguntas si es que tienen preguntas que hacer en estos temas para que las podamos ir respondiendo de a poquito, ¿ya? súper. Entonces, Daniela, mira, la primera pregunta dice, mi nieto tiene 10 meses y es alérgico a la proteína de la leche de vaca. ¿Será que toda la vida será así? Ya, buena pregunta. La verdad es que lo más probable, por probabilidad, es que no. De hecho, la gran mayoría de las alergias a la proteína de la leche de la vaca se resuelven el primer año de vida y un siguiente gran porcentaje el segundo año de vida. O sea, es muy raro que persista después de los 2 años. Así que para esa abuela que no se asuste, que lo más probable es que ya desde el año comiencen a hacer las contrapruebas y que ya esto vaya pasando. No le va a durar toda la vida probablemente. Ya, qué bueno saberlo, porque de verdad hay muchas mamás o por ahí adultos cuidadores que se preocupan de ese tema. Sí. Y que de repente se ve más que antes también, o no sé si será así, pero puede ser que se vea más que antes esas cosas. Y lo vemos mucho más, yo creo que también lo conocemos mucho más, entonces tenemos más conocimiento, más herramientas y como les contaba al principio, también está aumentando, probablemente por algunas cosas ambientales. Ok. Entonces, mira, la siguiente pregunta, Dani, dice, ¿la leche materna puede prevenir ciertas alergias de mi guagua? Sí, eso también está súper estudiado. Bueno, la lactancia materna tiene muchos, muchos beneficios, por eso es que se recomienda ojalá poder continuarla hasta al menos los 2 años, es lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por estos innumerables beneficios. Dentro de ello, dado la temporada, nos sirve la disminución de la enfermedad respiratoria, pero también se ha visto
que disminuye la probabilidad de que aparezcan alergias en general y también alergias alimentarias. Así que sí es un factor de protector. Ok. Podría ayudar entonces en ese tipo de cosas de repente. Sí. Súper. Ahora nos preguntan, ¿es verdad que mi guagua puede desarrollar alergias alimentarias antes de cumplir un año? Sí, de hecho la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que yo creo que es dentro de la alergia alimentaria la que más conocen ustedes o que les suena, es una alergia que se suele manifestar el primer año de vida y generalmente antes de los 6 meses de vida. Así que sí lo puede desarrollar antes del año. Ok. Y mira, ¿qué tan comunes son las alergias al polen en mi guagua y cómo se pueden identificar? Sí, los niños pequeños, los bebés también pueden tener alergia al polen que se puede manifestar como rinitis alérgica, es decir, con los síntomas más frecuentes serían congestión nasal, moquitos permanentes, estornudos, tos, ronquidos también al dormir. Como factor de riesgo a que tengan alergia, también ahí están los antecedentes familiares. Si los papás tienen alergia, los niños también tienen mayor riesgo de tenerla. Y eh, dependiendo de la edad, los estudios, en general a niños muy pequeñitos, no se les hace estudios, salvo que sean alergias severas. Entonces, a veces uno con la sospecha clínica, los síntomas, al principio lo vamos sospechando y guiando y eventualmente hacemos pruebas con tratamiento con antialérgico. Ok. Y por ejemplo, cuando es más severo, ahí van los estudios. ¿Eso es porque es más invasivo para una guaguita? Sí, son más invasivos, a veces no los toleran tan bien, porque a veces incluyen pinchacitos, pero también porque los puntos de corte, los valores, no están tan estandarizados en niños a diferencia del adulto. Entonces, como que la calidad del examen podría variar. Es por eso que a veces uno espera que sean un poquito más grandes para poder hacerlos. Pero sí hay ciertos exámenes donde podríamos confirmar si es una alergia al polen, por ejemplo, como era la Ya, pregunta. súper. Mira, nos preguntan también por acá. ¿Es cierto que la exposición temprana a ciertos alimentos puede reducir el riesgo de alergia alimentaria en mi guagua? Oye, esta pregunta es súper buena porque esto ha ido cambiando en el último tiempo y probablemente no todos como que manejan mucho esta información. Entonces es súper bueno que lo conversemos. A ver, lo que se quería antiguamente, hasta hace algunos pocos años, era que los alimentos que eran más alergénicos como el huevo, el maní, el pescado, las legumbres, era mejor postergarlas su introducción para que no aparecieran alergias. Entonces, por ejemplo, para tener un ejemplo, antes la comida, la alimentación complementaria partía a los 6 meses y el huevo comenzaba a los 10 meses, el pescado al año y así. Pero en el último tiempo se ha visto que es todo al revés, es como, es al revés de lo que uno piensa. Mientras antes expongamos al niño a los alimentos, más tolerancia o más probabilidades de tolerancia tenemos, porque hay un momento que se llama una ventana o un tiempo donde los niños pueden tolerarlos mejor, en que su sistema inmune es más moldeable, por decirlo así. Entonces, por eso que las recomendaciones han cambiado y ahora podemos incorporar todos los alimentos desde los 6 meses, incluso el pescado, el huevo, las legumbres, los frutos secos, siempre frutos secos en formatos de no enteros por el riesgo de que se atoren los niños, pero por ejemplo mantequilla de maní, cremas de almendra, ya lo podemos incorporar desde los 6 meses de vida. En otros países como en Estados Unidos, donde el consumo de mantequilla de maní es mucho mayor que en nuestro país, parten desde los 6 meses también y generalmente no hay problemas. Súper. Entonces, en ese caso sería bueno empezar a probar de todo tipo de alimentos desde los 6 meses Sí. para evitar unas alergias o riesgos en el fondo. Por eso que Súper, nosotros mira. también como pediatra ahí los vamos guiando en que ojalá sea una alimentación variada, distintos sabores, distintos alimentos, ojalá muchos alimentos de cada familia, alimentos que a veces no son tan frecuentes en nuestra dieta como un ejemplo, pero champiñones a los niños, brócoli, coliflor, como bien variado. Súper.
Mire, nos preguntan, hola, mi hija de casi 3 años tiene unos granitos que son eh, moluscos contagiosos. ¿Es necesario llevarla al dermatólogo o se le quitan solitos? Sí, hay que llevarlos al dermatólogo siempre. Sí, hay algunos que se quitan solitos, pero son muy contagiosos y suelen ir apareciendo cada vez más y más y más. Entonces, mi recomendación es que siempre lo tenga que evaluar dermatólogo para indicar el tratamiento específico y poder eliminarlo más rápido. Ya, entonces sí o sí tiene que ir al dermatólogo. Mira, acá, otro de un hijo de 3 años. Mi hijo Ya. de 3 años comía tomate y le salían granitos, pero hace poco tuvo una anafilaxia con un tomate, porque después de tanto tiempo de consumirlo pasa eso. ¿Pasa eso realmente? Sí, puede pasar. Es que la anafilaxia es una forma de reacción alérgica que es grave, que generalmente hay que ir a la urgencia, hay que administrar medicamentos súper rápido y específicos porque son síntomas muy severos. El niño se le hinchan los labios, empieza con dificultad para respirar, aparecen granitos en todo el cuerpo, pueden haber síntomas de guatita muy intensos. Entonces, es una reacción grave. Y lo más probable es que acá, cuando al niño le salían estos granitos, con el tomate ya era una reacción alérgica, entonces el niño ya estaba generando esta alergia, entonces en este minuto sí pudo hacer una alergia más grande, pero en el fondo ya era alérgico de antes. Eso sí puede pasar. Son distintos los factores que pueden influir, pero sí puede pasar. Por eso que también siempre frente a estas reacciones, antes uno tiene que ir comentándolas con el pediatra e ir viendo si lo suspendemos, vamos probando la tolerancia a poco. Pero sí puede Claro, ocurrir. claro, yo creo que de repente lo fundamental es ir probando de a poquito y ir viendo los efectos que tienen los alimentos, ¿no? Sí, eso mismo. Mira, ¿es verdad que los bebés nacidos por cesárea tienen más probabilidades de desarrollar alergias que los nacidos por parto normal o vaginal? Em, sí, eso es verdad. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar alergia, es decir, cosas que aumentan la probabilidad que te dé, está el parto por cesárea. ¿Y esto por qué? También se ha estudiado harto, pero ¿por qué? Porque al pasar por el canal del parto, los niños están menos, o sea, perdón, por la cesárea, no, cuando pasan por el canal del parto en un parto vaginal, los niños están en contacto con toda la flora de bacterias que tiene la madre. Ya el canal no es un canal estéril sin bacterias, sino que están en contacto con bacterias, pero que son este grupo como de bacterias buenas, que son beneficiosas para el niño y que ayudan también a estimular su inmunidad. Cuando los niños nacen por cesárea, no están expuestos a toda esta flora o a estas bacterias que hay en el cuerpo de la mamá, en el canal del parto, y su microbiota, que es como este grupo de bacterias buenas, es diferente, está alterada o es más pequeña. Entonces, sí es un factor de riesgo. Ahora es un factor de riesgo pequeño, no quiere decir que todos los que nacen por cesárea van a tener alergia, al contrario, el porcentaje es muy bajo, pero sí es uno de los elementos a considerar. Ok. Entonces existe más la probabilidad, no quiere decir que todos tengan alergia, pero Sí, podría influir en cierto sentido. sí, así es. Súper. Mira, Daniela, nos preguntan acá, ¿es verdad que los niños pueden desarrollar alergias alimentarias antes de cumplir un año? Eso ya lo habíamos respondido antes. Pueden, sí. Tengo una mascota en casa, espérate, si tengo una mascota en casa, ¿tengo menos riesgo de que mi guagua pueda desarrollar alergias? Buena pregunta. Mira, hay algunos estudios que sí, que efectivamente dicen eso, que las mascotas podrían reducir la incidencia de alergias y también tener otros beneficios en el desarrollo de los niños también. Por lo tanto, ahora se está viendo que las mascotas sí son beneficiosas, pero es importante los cuidados en las mascotas. Que la domesticación de los animales también para que no sean un potencial peligro para los niños, mantenerlos desparasitados y con sus vacunas al día. Pero sí se ha visto que podrían disminuir el riesgo de alergia. Súper. Eh, ¿Cómo puedo prevenir las alergias de mi hijo? No sé si existirá alguna forma o algunas recomendaciones para eso. Eh,
Pucha, la verdad es que es difícil porque ahí hay un componente, en las alergias, un componente genético que ese no lo podemos modificar, que por ejemplo un niño cuyos padres son alérgicos tiene mucho, mucho más riesgo de tenerlo. Ese factor es como más fijo, por decirlo así. Y están estos otros factores ambientales que les contaba que de prevención podrían contribuir, pero tampoco es algo como el 100%. Por ejemplo, esta exposición temprana a los alimentos potencialmente alérgicos, tener una alimentación siempre muy variada, estar atenta a los signos precoces de alergia y detectarlos precozmente para poder manejarlos, sería la verdad lo único. Ok. Mira, por acá nos dicen, ¿qué tan recomendable es sacar a los bebés recién nacidos al aire libre? Todavía no nace mi bebé, es el 27 de agosto la fecha, pero quieren saber si es malo dejarlos siempre encerrados o si sería ideal, por ejemplo, tener una mayor ventilación. Em, Buena pregunta también porque suele pasar mucho que en esta fecha de frío nos encerramos mucho más, los niños están expuestos a menos estímulo que en temporada de primavera-verano, no solo los recién nacidos, sino que los niños en general, hay mucho frío, llueve. Por eso es que esta pregunta me gusta mucho porque la verdad es que yo soy muy partidaria de acomodarse al tiempo, al clima, y abrigarnos bien y salir, sobre todo los niños que necesitamos darle espacios de movimiento, de juego, de instancias de diversión. En el caso de los recién nacidos, por ser recién nacido, obviamente uno va a tener un poco más de precauciones en el abrigo porque todavía no termorregulan bien, pero yo soy partidaria que sí los niños pueden salir al aire libre, sobre todo porque también ayuda mucho a la salud mental materna, que la mamá acaba de tener un hijo, también todo cambia mucho, está encerrada. Y ahí recordar que el aire libre es lo más seguro. Entonces, por ejemplo, salir a dar una vuelta en una plaza al aire libre o un parque, dar una vuelta a la manzana, el niño viene abrigado en el coche, no pasa nada. Sí, tener cuidado con la exposición al sol. Ya, ok. Entonces, eh, por acá nos dicen, mi guagua de 1 año lleva más de 3 meses con tos, pero la tos no es constante y de vez en cuando lo vacunaron de la influenza y del COVID. ¿Eso tiene que ver? No, no tiene que ver. Las vacunas de la influenza y del COVID no están relacionadas con síntomas. Sí, lo que pasa mucho en esta fecha es que anda tanto virus circulando que la probabilidad de que calce, que justo vacunaste y empiece con síntomas respiratorios es muy alta, pero es por algún virus que se agarró en el mismo momento. Entonces suele coincidir, pero no es la causa. No tiene cómo poder producir síntomas respiratorios. Entonces, en este caso, es importante llevarlo a pediatra a consultar porque hay que descartar que es esta tos de 3 meses, que es mucho tiempo. Puede ser que haya, a lo mejor ha sido la mala suerte que se ha agarrado un virus tras otro y que se mejora y cae, se mejora y cae de nuevo, que es muy frecuente en esta fecha, o lo que hay que ver es que no vaya a ser una complicación de algún cuadro anterior, que no haya algo alérgico de base. Entonces ahí sí es importante consultar. Súper. Entonces, en este caso habría que consultar porque no tendrían nada que ver las vacunas como lo piensa esa Sí, mamita. no, no. Mira, nos preguntan por acá, ¿qué alimentos le puedo dar a mi guagua para ayudarlo a fortalecer su sistema inmune? Buena pregunta también. Para fortalecer el sistema inmune, lo más recomendado es tener una alimentación lo más variada y balanceada posible. Si ustedes piensan, yo siempre hago como esta similitud, cuando tomamos multivitamínicos, los adultos o los niños, está compuesto de micronutrientes, por ejemplo, tienen fierro, vitaminas de distintos tipos, tienen zinc, tienen magnesio, bla, 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 y así micronutrientes. Que esos micronutrientes todos los podemos encontrar en los alimentos. Por lo tanto, si comemos las cantidades que necesitamos de esos alimentos, tenemos esas dosis ya cubiertas. Por eso que se hace tanto hincapié en esto de que la alimentación es realmente importante y que sea lo más balanceada y completa posible. Dependiendo de la edad, hay distintas recomendaciones que ahí cada pediatra se las va a ir contando. Por ejemplo, dependiendo del patrón de alimentación que tenga, el consumo de legumbres, verduras y frutas todos los días,
preferir agua, evitar elementos que son más inflamatorios. Entonces, eso es lejos, lejos, lejos la principal indicación. También, obviamente, hay otras variables que influyen, distintas a medicamentos, que por ejemplo mantener buenos hábitos del sueño, mantener el hábito del movimiento o el deporte, como el estilo de vida más saludable, también hace que tu sistema inmune se mantenga más fuerte. Súper, mira, justo viene una pregunta que tiene que ver con el tema de hacer deporte. Nos dicen, ¿es verdad que los niños que practican la natación tienen menos probabilidades de desarrollar asma? No, la verdad es que no es tan cierto eso. Eso es El más asma es mito. una... ¿Aló? ¿Se Eso es más escucha? mito, te digo. Sí, es más mito. Ok, Porque el asma es una enfermedad que principalmente es genética, que yo como les contaba son estas cosas que uno trae en la célula y que no las podemos cambiar. También hay un componente ambiental importante, por ejemplo, la exposición al humo del tabaco, a contaminantes ambientales, pero sí, la natación es súper beneficiosa como deporte, como mantención de la capacidad respiratoria. Entonces, un niño asmático que practique natación se beneficia mucho también. súper. Entonces nos ayuda la natación. Mira, ¿es normal que mi guagua se brote cuando come alimentos dulces? No, no es normal. No es normal, así que eso ahí también recomiendo que consultar porque puede ser alergia a esos alimentos que está probando. Ahí Total. es importante y les recomiendo cuando tengan esa sospecha, ojalá hacer un calendario de un mes, idealmente en que vayan haciendo la relación. A ver, ya hoy día tuvo granitos en el cuerpo, a ver qué comimos y hacemos un recordatorio. Comí plátano, comí dulce, comí... y lo van anotando. Y para tratar de ver si identificamos a qué alimento se relaciona. Súper, mira, sí, eso yo creo que es fundamental de repente de cuando le ves algo alérgico, granito o qué sé yo, ir entonces anotando todo lo que comieron en el día para ir verificando en otros casos que se den este tipo de alergia, digamos. Eso mismo, sí. Mira, soy la mamá que pregunta de la tos del bebé de 1 año. Lo he llevado a pediatra y dicen que es por el clima. ¿Eso es grave que tosa de vez en cuando? Nos volvió a escribir la mamá. Pucha, miren, ahí me es más difícil porque sin verlo es difícil. Yo soy muy como de tener que verlo de manera presencial, pero así como en forma general, es difícil saber la gravedad. Lo más probable es que no sea grave si es que es una tos de vez en cuando, si tú ves que tu hijo está con buen ánimo, come bien, está como si nada, esta tos no lo despierta, le permite dormir, tampoco vomita por la tos. Si es así, lo más probable es que no sea una tos grave. Pero igual no es normal que tosa, tampoco es normal que tosa por el clima. Hay niños que sí tosen más con el frío, por ejemplo, pero puede haber una hiperreactividad de los bronquios, entonces no es como que tosa por el clima, no como prefiero sí verlo o si es que no ha funcionado mucho los tratamientos que te han dejado, consultar directo con un broncopulmonar infantil. Ok. Mira, nos preguntan por acá. Si vacuno a mi hijo, ¿puede desarrollar alergias? Es como lo mismo que hablamos de antes, ¿verdad? Sí, si vacuno, no, las vacunas no tienen ninguna relación con alergia, por lo tanto, van como por dos carriles distintos. Entonces, las vacunas recomiendo ponerlas y todas mantenerlas al día. Súper. Si yo sufro de alergias respiratorias, ¿es hereditario mi guagua? Sí, o sea, claro, tiene más riesgo tu guagüita de tener también enfermedades respiratorias alérgicas, pero no es 100%, no quiere decir que sí o sí lo tenga. Por eso que también en los controles pediátricos les va a pasar que uno pregunta por los antecedentes en la familia también, porque uno se va orientando. Entonces, por ejemplo, si tiene papá asmático, mamá rinitis alérgica, un hermano asmático, la probabilidad de que la guagua tenga asma es mucho más alta. Total.
Entonces, existen más probabilidades, pero no es seguro. Mira, en estos tiempos de lluvias y fríos, ¿cómo puedo proteger a mi guagua de resfriados? ¿Hay alguna forma para eso? Em, la principal medida de prevención, la verdad, sería no estar expuesto a ambientes donde haya más circulación de virus. Personas que estén enfermas, los jardines infantiles, las salas cunas, los colegios, son todas fuentes donde hay circulación de virus. Por eso que los recién nacidos especialmente, con menores de 3 meses, hacemos harto hincapié en evitar asistir a estos lugares cerrados, lugares donde hay muchas personas y que el riesgo aumenta mucho. Los lugares, como hablábamos del aire libre, los lugares al aire libre son súper seguros. La probabilidad de contagiarse ahí es mucho menor si es que están solos, si es que hay persona enferma que igual está a menos de 2 metros tuyo, igual te puedes contagiar. Pero si están ustedes solos, el riesgo es muy bajo como para los paseos. Esa sería la principal forma de prevención. Ok, se recomienda más entonces los espacios abiertos, parques, plazas antes de ir a lugares cerrados y expuestos con más personas. Claro. Súper. Mira, por acá nos preguntan, ¿existe alguna relación entre el estrés emocional en los niños y el empeoramiento de los síntomas de las alergias respiratorias? Sí, la verdad es que todo el lado como salud mental, ya sea de un adulto o de un niño, porque no debemos olvidar que los niños también pueden tener problemas de salud mental y que cada vez estamos viendo más ansiedad, depresión, distintas cosas. Y todo lo que afecte el área de la salud mental también puede alterar el sistema inmune. Es uno de los pilares como de nuestros hábitos de vida saludable, que si no lo mantenemos como establecido, baja harto las defensas. Y eso sí está estudiado. Así que nunca bajarle como el perfil a un niño que esté viviendo un proceso emocional difícil. Ahora existen mucho más conocimiento, existen lugares donde podemos ayudarlo, existen psicólogos infantos juveniles que son muy buenos. Entonces eso siempre conversarlo también con el pediatra. Súper. Importante, súper importante eso de las emociones con los niños entonces y tomarle más importancia y no darlo como tan, como por la baja, decirlo de alguna forma. Mira, nos preguntan acá, a largo plazo, ¿cómo afectará a mi hijo Ujú. las alergias? No entiendo esa pregunta. ¿Cómo? Largo plazo, si es que se le va a pasar quizás, puede ser. Claro, como cuando una alergia Em, dura mucho tiempo, claro, ¿en qué afecta mira, ahí eso? la verdad es que ahí depende del tipo de alergia. La que conversamos al principio, que era la alergia a la proteína de la leche de la vaca, en general pasa y pasa rápido. Primer, segundo año de vida, el niño ya está de alta. Cuando son alergias alimentarias, hay ciertos alimentos como por ejemplo el pescado, el maní, que sí pueden durar más años e incluso toda la vida. Entonces, en cómo afecta, la verdad es que es el control que hay que tener en la ingesta de esos alimentos, que va más por lo engorroso que puede ser a veces socialmente, que el niño pueda tener riesgo de que en el jardín infantil consuma alimentos prohibidos, por ejemplo, va más por ese lado que de afectar su salud. Ok. Mira, Daniela, y nos preguntan acá, bueno, ¿cómo puedo identificar si mi guagua es alérgico a ciertos alimentos? Em, es variable, cuando son, bueno, y depende mucho de la edad del niño también, pero en general hay síntomas tras la ingesta del alimento, y esos síntomas pueden ser inmediatos, muy rápido, por ejemplo, que el niño coma tomate, como conversábamos, y se enronche inmediatamente, empiece a vomitar al tiro, empiece con diarrea al rato después, que son síntomas más inmediatos, y síntomas más tardíos que pueden aparecer incluso hasta 3 días después. Entonces, a veces también ahí cuesta un poco más el diagnóstico y sirve este calendario que habíamos hablado de, a ver, ya mi hijo tuvo síntomas, ¿qué comió en el último tiempo para ver a qué podemos echarle la culpa? Pero las manifestaciones principales pueden ser a nivel de la piel, granitos, ronchas, enrojecimiento de la piel, a nivel gastrointestinal, vómitos, diarrea, dolor de guatita, a nivel como más
cardiovascular que es difícil de verlo, pero los niños que se pueden poner taquicárdicos, incluso desmayarse, pueden tener estornudos, mocos, tos, se pueden hinchar, se hinchan los labios, se hinchan la lengua, y así. Esos son los principales. Ok. Entonces observar em, todas esas cosas que puedan generar estos alimentos y cuando los consumen. Mira, nos dicen acá, hace poco estuvimos todos enfermos en casa, aunque a mi hijo de 2 años, 6 meses, solo le duró un día y noche, con fiebre le quedó una tos de perro que aumenta por la noche. Tenía moquito, le di del Lea, ¿está bien? Mm, Deslea, ¿qué será eso? No lo sé. Ah, Del acá abajo después lo puso. Le di Sí, desloratadina. Se le terminó. Ay, está media rara la pregunta, pero lo que entiendo es que le dio desloratadina y después la tos de perro con eso bajó. ¿Si habrá sido el jarabe? Sí, podría haber ayudado el jarabe. Es un antialérgico que se puede usar en niños desde los 6 meses, es seguro, así que sí puede haber sido eso. ya. Mira, ¿qué es aconsejable si mi hijo tiene asma? Oye, muy amplia la pregunta. Eh, a ver, si tiene asma, a ver, si tuviera que elegir una, la más importante es mantener un control estricto del asma. El asma es una enfermedad crónica, es decir, que va a estar toda la vida acompañando al niño y al adulto, pero que estando bien controlada puede hacer una vida absolutamente normal. Hay grandes deportistas que son asmáticos, grandes figuras del mundo que son asmáticos y viven una vida totalmente normal. Pero el control cuesta porque mantener el inhalador todos los días, después cuando los niños son adolescentes y tienen que hacérselos ellos cuesta un poco más. Entonces, creo que el mejor consejo sería mantener el control del asma, o sea, mantener los medicamentos, pero ser súper estrictos en eso, en pensar en que los medicamentos van a permitir que mi hijo esté desinflamado y que también tenga menos riesgo de descompensarse, de terminar incluso hospitalizado. Entonces, eso es lejos lo más importante y el resto es vida normal, y como todo niño, mantener hábitos de vida saludable, mantener ejercicio, lo que hablábamos de la natación, eso también va a permitir que su capacidad respiratoria se mantenga saludable. Total. Mira, Daniela, nos preguntan acá si mi guagua está expuesto al humo del cigarro. ¿Puede afectarle en cuanto a las alergias respiratorias? Sí, demasiado, demasiado. Aquí qué bueno que salió esa pregunta porque es increíble cómo el humo del cigarro es malísimo, malísimo para todos, pero especialmente para los niños. A veces uno cree que solo por fumar afuera bajamos el riesgo, pero la verdad es que el cigarro y el olor, ustedes lo han visto, se queda pegado en el pelo, en la barba, en la ropa, y todo eso irrita las vías respiratorias del niño. Entonces se asocia a síntomas respiratorios persistentes, a tos, a mocos, a bronquitis, a mayor riesgo de otitis, de reflujo, de un montón de muerte súbita, de verdad que a muchas cosas. Por eso que al menos yo, o yo trabajo mucho con alumnos de medicina, hacemos mucho hincapié en eso, como tratar de hacer ver lo dañino que es el cigarro. Entonces, si es que las familias, las personas que fuman, deben fumar fuera de la casa e idealmente deben bañarse antes de tocar al niño. Si es que esto ya es muy difícil o no lo quieren hacer, al menos cambiarse de ropa y lavarse las manos y la barba. Pero sí se asocia a síntomas respiratorios y eso está tremendamente estudiado. Súper. ¿Y esto pasa, Daniela, solo con el humo del cigarro o puede pasar con otro humo? A veces tienen otros tipos de calefacción, no sé. También puede pasar con las calefacciones, con humo de otras drogas como marihuana, con el humo de un incienso, por ejemplo, también puede irritar las vías respiratorias de un niño. Súper, entonces la idea es evitar todo tipo de De humo humo. alrededor expuesto a un bebé y no solo cigarro en el fondo. Así es. Ok, mira. ¿Qué tanto influye la dieta durante el embarazo para prevenir las alergias de mi guagua? No, ya también está estudiado que no tiene ninguna relación. Ya incluso mamás que tienen un hijo previo que tiene alergia,
y que ahora están embarazadas de una siguiente guaguita, no hay cambio si es que esta mamá comienza a hacer la dieta durante el embarazo. Al contrario, esta dieta puede llevar a desnutriciones, a tener pérdida de algunos nutrientes que puede afectar el crecimiento del feto. Así que hay alimentación normal. Ok, entonces este tipo de dietas o de alergias siempre es después de que el bebé nace. Sí, Antes que eso, nada de dietas, todo nada completo. como preventivo. Súper. Y mira, ¿qué productos de aseo debo suspender por el tema del asma de mi guagua? No sé si hay algo que se pueda suspender. De productos de aseo, yo creo que lo que más puede influir son productos que se aerolicen mucho, por ejemplo, lisoform en el ambiente o cosas como aerosoles, porque Ya. pueden irritar la vía aérea, o productos con olores muy fuertes, quizás cloro o algún producto en que el olor es como muy fuerte, también puede irritar las vías aéreas. Pero sí es importante, por ser asmático, mantener todo muy limpio, con tratar de evitar los ácaros, el polvo, que son cosas que pueden descompensar un niño. Entonces, ahí elegir como los productos más adecuados que sean distintos a estos que comenté. Mira, mi hijo es asmático desde los 18 meses. Ahora tiene 6, me imagino que se dice 6 años. Llevamos un buen control, como lo mencionaste, pero a veces me da miedo que lleve tantos años con inhalador todos los días. ¿Puede afectar a futuro? Eso también se ha estudiado harto, por ejemplo, quizás les suena esto de que los medicamentos podían hacer que los niños quedaran más bajitos de estatura y otras cosas, pero la verdad que ahora se ha visto que no es así, han ido mejorando la calidad de los inhaladores con el tiempo y tienen una acción solo local, o sea, solo en el pulmón y se eliminan, no ingresa a la sangre y que vaya a afectar el cuerpo. Y el riesgo se ha visto que es mayor de dejar el medicamento y que haga una crisis asmática y que termine hospitalizado. Eso es mucho más grave y mucho más riesgoso a mantener el tratamiento. Obviamente, la mayoría de los broncopulmonares hay momentos en que prueban ir de retirada, ir sacando estos medicamentos para ver cómo va el control, la tolerancia, ¿ya? Pero si es que la indicación ha sido mantenerla, yo la mantendría de todas maneras. Súper. Dani, mira, nos dicen, ¿cuál es la relación entre el sobrepeso infantil y el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias como el asma? ¿Hay alguna relación ahí? Sí, sí está relacionado al desarrollo de las enfermedades respiratorias como asma y también a la descompensación. Por eso que los niños asmáticos el tema del peso lo cuidamos bastante. Se asocia a muchas cosas también el tema del sobrepeso y la obesidad. Es un estado de inflamación permanente en adultos, en niños, y por lo tanto tiene más riesgo de muchas cosas. No sé si se acuerdan en el COVID que aprendimos también que el primer factor de riesgo fue la obesidad y ahí como que empezamos a tomar en cuenta esto también o a conversarlo un poco más. Entonces el tema del peso es importante, es una de las variables que en todos los controles pediátricos controlamos, especialmente los niños con alguna enfermedad crónica de base. Ok. Entonces es importante el tema del peso siempre. Y bueno, y por algo también recomiendan siempre la pirámide alimenticia, que sea todo complementario, que además hagan ejercicio y todo ese tipo de cosas que obviamente ayudan. Mira, nos preguntan acá, Daniela, ¿es cierto que los niños que reciben múltiples antibióticos en la infancia tienen mayor riesgo de desarrollar alergias? Eh, mm, Sí, sí, se puede relacionar el uso precoz de antibióticos o uso múltiple de antibióticos. Cada vez se ha visto que no era tan bueno como se creía. Por ejemplo, mata toda la flora comensal, toda la flora que se acuerdan que eran estas bacterias buenas que les comenté al principio, también las elimina. Entonces, son bacterias que tienen un rol importante. Obviamente, cuando se justifica el uso de antibiótico, hay que usarlo porque puede salvar la vida, pero hay que evitar el sobreuso de antibióticos y también el inicio de antibióticos sin prescripción médica, que lo vemos muy frecuente, especialmente en esta fecha. Pacientes que llegan a la consulta y que ya están tomando antibióticos porque partieron ellos solos. Y recuerden eso, la mayoría de los cuadros ahora en esta fecha son virus y los virus no hay que darle antibióticos, así que evitar de todas maneras
el antibiótico lo más que se pueda. Si hay que usarlo, si se justifica, está bien. Ok. Entonces, mira, ¿qué papel juegan los ácaros del polvo y el mojo en el desarrollo de las alergias respiratorias? Em, Tiene un rol importante porque hay niños que son alérgicos a los ácaros que están en el polvo. Y eso también se puede estudiar en estos exámenes que comentábamos al principio. Pues sale ahí que hay alergias a los ácaros. Entonces es súper importante mantener una higiene adecuada, que ahí lo que más ayuda es aspirar. El aspirado ayuda a eliminar el polvo, los ácaros, mantener libre la alfombra en los niños alérgicos, evitar tanto peluche, que también junta mucho polvo, pero sí está relacionado. Súper. Entonces, mira, nos dicen acá, mi hijo está expuesto al humo de leña, ¿puede desarrollar enfermedades respiratorias? Ahí es un poco lo que hablamos hace poquitito rato. Sí, está asociado y ahí a veces no hay, es difícil hacer algunas cosas porque necesitamos también temperar las casas, entonces a veces lo único que podemos usar es leña o parafina o gas. Entonces ahí yo lo que siempre recomiendo es que al prender este tipo de estufas con leña, gas, parafina, al prender y apagar es donde más emana este olor, este humo. Por lo tanto, en el momento de prenderla y apagarla, los niños no deben estar en ese ambiente y debemos ventilar la casa o poder prender esas cosas afuera. Por ejemplo, si es una estufa parafina, prenderla afuera o del gas afuera y luego la entran. Y lo mismo, cuando se van a apagar, el niño debe salir de esa habitación y ventilan. Entonces ahí nos tratamos de ajustar a la realidad y que la realidad es que está haciendo mucho frío en Chile actualmente. Total. Mira, nos preguntan por acá, si mi hijo usa chupete, ¿puede desarrollar alergias? No, ahí no hay relación. Ya, nada que ver. ¿Cuál es la mejor fórmula? Mi bebé ha probado dos y ambas causaron estreñimiento. ¿Cómo puedo hacer para que mi guagua bote todas las flemas cuando tiene gripa? Eh, bueno, del tema de la mejor fórmula, la verdad es que no puedo dar marcas por acá y ni tampoco sin conocerlo, la verdad, porque depende mucho de cada paciente, de cada caso, de cada momento. Entonces ahí yo sí lo recomiendo conversarlo con el pediatra o yo también los puedo ayudar en alguna consulta, ningún problema. Pero si hay estreñimiento, hay alternativas de fórmulas que podemos acudir, echar mano. Y en Ok, cuanto a las flemas de cómo eliminarlas, em, para los mocos, cuando hay congestión nasal, lejos lo más importante es el aseo nasal, mantener la nariz limpia. Hay distintas soluciones fisiológicas comerciales en el mercado, que son estos como pus nasales, ajá, y después se puede hacer un aspirado nasal, que es con un aspirado nasal, que es como la perita que se usaba antes, pero ahora es con una manguera, ¿ya? Y en el caso de las flemas, siempre es necesario evaluar al pediatra porque hay que ver si es que el niño está obstruido, por ejemplo, y necesita un inhalador o un medicamento específico, y además que los jarabes para la tos de los niños están contraindicados también. Entonces, ahí sí es importante verlo en la consulta. ok. Entonces ir a ver a la consulta de esos detalles. Mira, nos preguntan acá, a mi guagua le salen ronchitas en todo el cuerpo cuando lo baño. ¿A qué se debe? Ahí habría que ver, puede ser el producto de limpieza que estén usando, el jabón, podría ser la temperatura del agua también, que a lo mejor si está muy caliente puede que salgan granitos, puede ser que a lo mejor el tiempo del baño es muy prolongado, la ideal es que sean baños cortos, sobre todo en los chiquititos. Pueden ser el producto, la cremita que le estén echando después. Entonces ahí hay varias cosas que hay que ver. Incluso puede ser la toalla con que lo seque, la tina que algo le esté rozando. Entonces yo primero revisaría los productos de limpieza que está utilizando. Ya. Y también de repente sería como poner más ojo, por ejemplo, si le sale cuando está en el agua o posterior a eso, como observar cada proceso del bañado, de la ducha, qué sé yo, ¿sí? Del baño. Mira, nos preguntan Daniela por acá, cuando se va a la playa y mi guagua brota, ¿qué debo hacer? Em,
También es como amplia la pregunta, porque puede ser que se brote porque en la playa en verano hay más insectos, zancudo, puede ser que tenga el sol, que esté más expuesto al sol también, puede ser a veces cuando vamos a playa o vacaciones en distintos lugares que pueda haber algo que dé alergia al colchón de la cama donde se están alojando, como que pueden ser muchos los factores. Así que ahí también hay que verlo un poco más detallado en la consulta. Y yo creo que también depende mucho del clima, ¿no? De en qué época del año en la que vas. También hay niños que son sensibles al sudor, que a lo mejor están transpirando más, claro. Ok. Mira, Daniela, nos preguntan, en estos tiempos cuando el clima es muy húmedo y la guagua brota la parte de atrás de la rodilla, ¿qué debo hacer? Em, Cuando está irritada la parte de atrás de la rodilla, es bien típico de niños que tengan una dermatitis atópica, que es una piel más sensible y que necesita cuidados también más específicos. Entonces, eso también hay que verlo, consultar con el pediatra para ver si está dentro de la dermatitis atópica, pero por ahora mi recomendación es hidratar, mantener hidratada esa zona al menos 2 veces al día, o sea, aumentar la hidratación y todos los días. Si es que el niño transpira mucho, evitar el sobreabrigo. En esta fecha tendemos a abrigarlos mucho y a veces uno después empieza a sacar las capas y se nota que el niño está húmedo, que transpiró y eso también hace salir granitos. Y aumentar la frecuencia del baño. Ok. Entonces podría ser dermatitis atópica, podría ser el exceso de ropa que los hacen sudar y Claro. ver eso entonces. Mira, Daniela nos preguntan, las orejitas de mi guagua se le pelan con facilidad. ¿A qué se puede deber esto? Eso también, me imagino que debe ser atrás del lóbulo, que eso también es súper frecuente en los niños que tienen dermatitis atópica, que tienen la piel sensible. Así como les contaba que es común detrás de la rodilla, también detrás de la oreja. Y es un lugar que uno no suele poner cremas, además. Entonces, las mismas recomendaciones, hidratar esa zona, poner cremas al menos 2, 3 veces al día. Y lo otro, verificar, secar bien esa zona después del baño, porque también es una zona donde no pasamos la toalla, entonces secar con secador de pelo, no tan caliente, un poquito para asegurar que no quede húmeda la zona. Ok. ¿Y eso, por ejemplo, también es recomendable para la zona detrás de la rodilla? En Sí, ese caso. también lo mismo. Dani, mira, nos preguntan por acá. A mi hijo le mantiene la boquita brotada, con ronchitas pequeñas en los labios. ¿Cómo se lo puedo quitar? Eh, es que depende de la causa y de la edad. Entonces, a veces cuestan las preguntas más específicas porque como no conozco a los niños, Claro. me gustaría poder decirles la crema específica, no crean que es como de que no quiere decirlo, pero es que depende mucho de lo que es. Por ejemplo, si es que es un niño de 4 meses, lo más probable es que sea por el contacto con la saliva. Si es un niño de más de 6 meses que está comiendo, el contacto con la comida también puede aparecer granitos alrededor de la boca. La primera indicación como general que les puedo dar es que hay que mantener esa zona muy limpia, lavarla con agua un par de veces al día para retirar la saliva, para retirar los alimentos y luego secar con mucho cuidado y mantener esa zona muy bien hidratada también. Súper. Mira, es bueno bañar a mi guagua con agua fría, debido a que cuando lo baño con agua caliente le salen manchitas rojas. Eh, sí, la verdad es que no hay ningún problema en bañarlo con agua fría. Sí, en este tiempo, no sé si en el clima en la ciudad donde vives está muy frío, puede hacer que los niños les baje mucho la temperatura y hay que tener cuidado. Pero si la casa está temperada o el clima está bien, no hay ningún problema. Ya, súper. Mira, mi hijo no come sólidos, solo come en cremas o compotas. ¿Qué hago para que coma sólidos? Uy, eso también, eso es súper importante verlo con tiempo, porque si no cada vez es más difícil. Ahí hay muchas técnicas que me extendería mucho en contarlas, pero es importante verlo. Pero algunas técnicas es partir súper gradual, muy poquito. Por ejemplo, agregando solo un grano de arroz en la comida, o un grano de quinoa, que es más chiquitito, un grano de cuscús, que es aún más pequeñito.
muy, muy gradual. Por ejemplo, partir moliendo solo la papa con el tenedor, solo el zapallo. Muy, muy gradual para que se vaya acostumbrando de a poco, sobre todo si ya ha acostado. ¿Ya? Y sí es importante hacer esa transición lo antes posible. Ya. O sea, ir mezclando de a poquitito, ir moliendo de a poco, ir probando distintas formas, Sí, etcétera. Mira, nos preguntan, mi hijo toma leche nido etapa uno, ¿me recomiendan cambiarme a leche entera nido en polvo o seguir con la nido etapas? Tiene 2 años y 6 meses. sí, puedo usar el anido en polvo normal sin ningún problema. Así que ya no es necesario las etapas a veces están mejor suplementadas, pero no lo necesita, así que pueden cambiar a nido normal. Ya se puede ir cambiando. Entonces, espérate que me están enviando, ya creo que nos quedan pocas preguntas. Están enviando, creo que la última por interno, si no ya podríamos hacer un resumen de lo que hemos hablado en... mi guagua no come dulce, ¿qué puedo hacer? Mira, me escriben por acá, mi guagua no come dulce, ¿qué puedo hacer? No sé a qué No se come refieren con dulce, si es un dulce, alimento en particular. claro. Porque si son golosinas, qué bueno que no comas. Pero Sí. yo creo que se debe referir a otra cosa. Ok, ya sí, porque no me especifican más esta pregunta. Bueno, con eso estaríamos. Podemos ya ir haciendo un resumen, dejar unos tips que sean importantes para la alergia y las enfermedades respiratorias en esta época del año. Y ya más que todo eso, para ir finalizando, Daniela, ¿te parece? Sí, ningún problema. Entonces, primero, gracias por la participación, por las preguntas. Todas son preguntas muy interesantes. Entonces, para ir resumiendo, en cuanto a las alergias, recuerden que hablamos harto acerca de la exposición temprana de distintos alimentos, incluso aquellos que se consideraban con más riesgo de alergia, es decir, desde los 6 meses el niño, su alimentación complementaria debe contener todo tipo de alimentos, incluso el huevo, pescado, legumbres, frutos secos en formatos no enteros para evitar el atoro y ojalá mantener una alimentación lo más completa, balanceada posible. También recordar que la mayoría de las alergias a la proteína de la leche de la vaca se van a pasar en el primero o segundo año de vida y sí pueden haber algunas alergias alimentarias que van a durar más tiempo y que hay que ir controlándose con el pediatra y con inmunólogo. Por otro lado, en cuanto a las enfermedades respiratorias, vimos varias medidas de prevención, que esto es súper además contingente porque estamos en un momento de alta circulación viral y de alertas también por las altas tasas de niños hospitalizados. Recuerden ventilar los espacios, evitar eh, paseos a lugares cerrados donde aumenta el riesgo de contagio, preferir el aire libre, evitar el humo del cigarro, que a los niños también les produce muchos síntomas respiratorios y puede agravar los cuadros, preferir la calefacción eléctrica, si es que tenemos que usar la otra, como lo hablamos, como leña, parafina y gas, recuerden ventilar la casa en el momento en que se prende y se apaga y que no esté el niño en ese momento ahí expuesto. Y mantener el calendario de vacunación al día, que también es una medida de prevención de lejos las más importantes. Así que, bueno, con eso damos finalizado este live. Gracias Súper. a Simón por la invitación y a todos ustedes por su participación. Gracias, Daniela, te pasaste por responder, bueno, las preguntas una vez más. Y podrías pasar tu Instagram de repente para que también te sigan las Sí, personas. eso, los dejo invitados a mi Instagram, que ahí estoy junto a otra pediatra y colega, amiga. El Instagram es @vo_pediatría y crianza. Ahí estamos subiendo constantemente mucha información pediátrica, respondiendo sus dudas y también haciendo talleres que están muy interesantes para que los puedan revisar. Súper, entonces ahí queda la invitación para todos para que te puedan seguir en tu Instagram y para que puedan también ver los talleres y las cosas en las que ustedes se manejan. ¿Sí? Gracias. Eso sería todo, Daniela. Muchas gracias, te Pues, pasaste, que estén bien. estén muy Chao, chao. bien. Chao a todos.